Hola a todos, mis queridos suscriptores. Estoy de vuelta. Después de una pausa inesperada y de perder la monetización, he trabajado arduamente para regresar con más fuerza que nunca. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su paciencia y apoyo durante este tiempo. No saben cuánto he extrañado crear contenido para ustedes. A partir de ahora, estoy comprometido a no volver a irme. He estado preparando mucho contenido nuevo y emocionante que estoy seguro les encantará. Desde fics de anime, animados, hasta live actions increíbles, hay algo para todos. Así que asegúrense de activar la campanita para no perderse ninguna de mis nuevas publicaciones. Vamos a hacer de este viaje algo espectacular juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Empecemos este vídeo. Regreso contenido nuevo gracias YouTube. Comencemos. Chapter 31. The Beginning of Everything. El 28 de febrero, el día de apertura oficial de la escuela secundaria UA comenzó temprano a las 7:30 de la mañana. Después de terminar el desayuno que su madre había preparado cuidadosamente, Kaminari se puso su uniforme escolar de la UA recién planchado, junto con sus geniales guantes eléctricos. Bajo la mirada amable y alentadora de su madre, salió por la puerta, listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Su padre ya había bajado al garaje subterráneo, preparándose para llevar personalmente a Kaminari a la estación de metro para ese día tan importante. Kaminari comprendió los sentimientos de su padre y, en lugar de rechazar la oferta por temor a perder el tiempo, la aceptó. A veces, dejar que tus padres demuestren su cariño los hace más felices. Al poco rato, Kaminari se bajó del BMW negro de la familia y se detuvo en la entrada de la estación de metro. Aunque la estación estaba cerca, su padre parecía estar absolutamente encantado de ser parte al momento, lo que le llenó el corazón. Gracias, papá, dijo Kaminari con una sonrisa mientras se despedía con la mano. Su padre le devolvió el saludo con entusiasmo antes de marcharse. Mientras Kaminari se acercaba a la entrada de la estación, de repente una voz fuerte lo llamó. Kaminari. Tetsu, que estaba esperando en la entrada, gritó emocionado al verlo. ¿Eh? Sin embargo, en el momento en que gritó, la atención de las personas cercanas, las que iban al trabajo o a la escuela, se dirigió inmediatamente a Kaminari. Todos lo miraron con curiosidad. Oye, ese tipo me resulta familiar, murmuró una chica con un uniforme escolar blanco, su largo cabello azul claro cayendo por su espalda. ¿Estás bromeando? Es Kaminari Denki. Jadeó su amiga, dándole un pequeño empujón. Ayer estabas escuchando Only My Railgun, ¿no? Espera, ¿en serio? Déjame ver, la chica de cabello azul abrió rápidamente su teléfono y abrió la aplicación japonesa de MTV, comparando la foto de Kaminari en la pantalla con el chico parado en la entrada del metro. En segundos, se quedó boquiabierta. Es él. Realmente es Kaminari Denki, no puedo creer que estemos viendo a una celebridad en la vida real. Y así, fue como si una chispa se hubiera encendido en el aire. Cada vez más estudiantes empezaron a reconocer a Kaminari y susurraban emocionados entre ellos. Ver a una estrella tan popular, y nada menos que de su misma edad, no era algo que sucediera todos los días. Hacer clic en un instante, los teléfonos aparecieron y la multitud que rodeaba a Kaminari comenzó a sacarle fotos. Algunos de los empleados de la oficina, que al principio no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando, también comenzaron a sacar fotos pensando que podrían alardear más tarde de haber visto a una celebridad en su camino al trabajo. De repente, las conocidas notas iniciales de Only My Railgun comenzaron a sonar, provenientes de algún lugar entre la multitud. La canción fue inmediatamente reconocible. Incluso los adultos que no estaban familiarizados con Kaminari habían escuchado la melodía en la radio o la televisión incontables veces antes. Kaminari no pudo evitar sonreír con su característica sonrisa encantadora. Con curiosidad, miró hacia la fuente de la música y descubrió que provenía de una chica de cabello negro que estaba parada al lado de la de cabello azul. Parecía absolutamente emocionada de haber captado su atención. La chica lo había hecho a propósito. Había jugado a Only My Railgun en su teléfono solo para llamar la atención de Kaminari y ahora su corazón latía con fuerza de emoción.
Con su teléfono rosa todavía reproduciendo Only My Railgun, la chica se apresuró a acercarse a Kaminari, con la voz temblorosa mientras hablaba. Hola. Mi nombre es Mizukawa Minami. Soy una estudiante de segundo año de secundaria y me encanta tu canción Only My Railgun Niero. ¿Podríamos, tal vez tomarnos una foto juntos? Sus palabras vacilaron un poco, ya sea por la emoción o los nervios, pero logró pronunciar su petición en un suspiro. Kaminari sonrió cálidamente. Es un honor saber que te gusta mi canción, respondió amablemente. Me encantaría tomarte una foto, pero solo una, ¿de acuerdo? Al igual que tú, tengo que ir a la escuela. El rostro de Mizukawa se iluminó de alegría y con entusiasmo tomó la mano de su amiga de cabello azul y la acercó a ella. Las dos chicas anquearon a caminar y mientras Mizukawa levantaba su teléfono para tomarse una selfie. Pero cuando colocó el teléfono, se dio cuenta de que estaba demasiado cerca para captar a los tres correctamente, lo que la hizo entrar en pánico. Después de todo, esta era una oportunidad única. Si la foto no salía bien, se arrepentiría para siempre. Tetsu se aclaró la garganta torpemente y dio un paso adelante. ¿Puedo tomarte la foto, si eso ayuda? ¿Tú eres? Mizukawa parpadeó sorprendida pero rápidamente notó el uniforme de la UA de Tetsu. Espera, ¿eres un estudiante de héroe también? Sí, su nombre es Tetsu, dijo Kaminari con una sonrisa. Es mi mejor amigo y compañero de clase. ¡Guau! Conocer a dos futuros héroes en un día. Dijo Mizukawa emocionada, entregándole su teléfono a Tetsu. Luego, con una sonrisa juguetona, agregó. Asegúrate de que la foto salga genial, ¿de acuerdo? Y cuando termines, nos llevaremos una contigo también. Después de todo, ¿quién lo hubiera dicho? Un día, Tetsu también podría convertirse en un héroe profesional famoso. No hace falta, murmuró Tetsu, repentinamente tímido. Parecía que incluso el normalmente duro Tetsu se ponía nervioso con las chicas, lo que a Kaminari le pareció bastante divertido. La foto fue tomada y Mizukawa estaba encantada con el resultado. Fiel a su palabra, también se tomó una foto con Tetsu, quien, a pesar de sonrojarse furiosamente, logró permanecer inmóvil el tiempo suficiente para la foto. Después de darles las gracias a ambas, las dos chicas se despidieron felices y se dirigieron a la escuela. Tetsu se secó el sudor inexistente de la frente, riendo. Parece que te has vuelto muy popular, Kaminari. Supongo que ya no puedo gritar tu nombre en público, ¿eh? Está bien, vámonos, se rió Kaminari, dándole una palmada en el hombro a Tetsu. El Shinkansen sale en 10 minutos. No tenemos tiempo para perder el tiempo. Dicho esto, los dos entraron en la estación de metro. Aunque la multitud de estudiantes y oficinistas estaba decepcionada por no haber podido sacarse una foto con Kaminari, estaban satisfechos con los primeros planos que habían conseguido. Al menos, tenían una gran historia que contar más tarde ese día. Después de un viaje en tren de 1 hora, durante el cual Kaminari repasó algún material sobre electromagnetismo, llegaron una vez más a la prefectura de Shizuoka, a las puertas de la escuela secundaria UA. Los dos estaban parados frente a la enorme pared protectora, mirando el emblema de la escuela de héroes grabado en la piedra sobre ellos. Después de un momento de silencio, Tetsu sonrió. Oye, Kaminari, a partir de hoy somos oficialmente estudiantes de la UA, ¿eh? Sí, asintió Kaminari. ¿Estás listo? Por supuesto. Respondió Tetsu con confianza. Juntos, los dos avanzaron y caminaron uno al lado del otro a través de las puertas. Detrás de ellos, el sol de la mañana se elevaba más alto, arrojando un resplandor dorado que formaba el telón de fondo perfecto. Héroes. Allá vamos. Kaminari. Tetsu. Una voz familiar los llamó desde atrás. Cuando se dieron la vuelta, vieron a Hiro Kyoka corriendo hacia ellos, la luz del sol enmarcaba su gura mientras saludaba con entusiasmo. Se integró en la escena con tanta naturalidad que parecía el momento perfecto. Desde la distancia, los tres, Kaminari, Tetsu y Hiro, todos vestidos con sus uniformes escolares de la UA, con el emblema del héroe brillando en el fondo, creando una vista perfecta. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, un niño de pelo verde salía de su casa. Bajo la mirada alentadora de su madre, respiró profundamente y dejó que la luz del sol de la mañana bañara su rostro. Olmigt. Allá voy. Gritó con determinación en su voz. Y con esto empezó todo realmente.
Chapter 32. First Acquaintance. Este lugar es enorme, exclamó Tetsu mientras miraba con asombro el extenso campus de la escuela secundaria UA. En serio, convino Hirm, mirando también a su alrededor. Trató de ser discreta, pero sus ojos se posaron en los otros estudiantes que vestían el mismo uniforme de la UA que ellos, claramente igual de curiosos. Y hay tantos estudiantes, añadió Tetsu, su entusiasmo inicial se enfrió a medida que su expresión se volvía más neutral. Incluso comenzó a meterse las manos en los bolsillos, como si ya estuviera acostumbrado al ambiente de la UA. Era fácil darse cuenta de que Tetsu comenzaba a verse a sí mismo como parte de esta prestigiosa escuela de héroes. Su comportamiento demostraba que los tipos sencillos como él podían adaptarse rápidamente. Bueno, eso tiene sentido, intervino Kaminari desde el frente, sin perder de vista los carteles que los dirigían hacia la clase 1A. La UA no solo tiene el curso de héroes, sino también el curso de apoyo, administración de empresas e incluso cursos académicos regulares. Pero incluso para las materias generales, la UA acepta muchos menos estudiantes que otras escuelas. Los exámenes de ingreso a la UA, ya sean prácticos o escritos, no son ninguna broma, continuó Kaminari, guiando el camino mientras los tres entraban en un ascensor hacia el 5.º piso. El ascensor se abrió y apareció un gran pasillo. A la izquierda se encontraban las aulas de los cursos de apoyo y administración de empresas, y a la derecha las del curso de héroes. Aquí está, curso de héroes, clase 1A, anunció Kaminari mientras se acercaban a una puerta que tenía escrito 1A en letras rojas. El número parecía demasiado grande, lo que le daba a la puerta una presencia intimidante. Pero no había motivos para estar nerviosos. Lo habían logrado. Estaban allí, listos para conocer a sus compañeros de clase y comenzar su viaje como héroes. Kaminari, con expresión tranquila, abrió la puerta y entró. Sintió una oleada de curiosidad más que nada. Se preguntaba quiénes serían sus nuevos compañeros de clase y qué tipo de dones tendrían. Cuando la puerta se abrió, la sala quedó en silencio. Los estudiantes que ya habían tomado asiento se giraron para mirar a los tres recién llegados. Por un momento, todos se quedaron mirándose fijamente, como si se estuvieran evaluando mutuamente. De repente, un chico alto que estaba en la parte de atrás y con gafas se puso de pie. Con una expresión seria, caminó hacia ellos y se detuvo frente a Kaminari, Tetsu y Hirm antes de extender su mano derecha. Buenos días. Dijo en tono formal. Soy Iida Tenya, de la Academia Privada Soumei. Espero trabajar con todos ustedes. Kaminari lo reconoció inmediatamente como el mismo Iida que había dejado una fuerte impresión durante el examen de ingreso. A pesar de la tensa interacción que tuvieron en ese entonces, Kaminari no le guardó rencor. Extendió la mano y estrechó la de Iida. Kaminari Denki, se presentó. Hiro Kyoka, dijo Hiro con frialdad, asintiendo levemente. Tetsu, por otro lado, hinó el pecho y declaró con orgullo. Tetsu. Seré el héroe más duro y más incondicional que haya existido. Por un momento, nadie en la sala reaccionó. Pero un chico pelirrojo que estaba sentado cerca del fondo levantó una ceja, intrigado. Aunque no dijo nada, estaba claro por su expresión que ya estaba tomando nota mental de desear a Tetsu en algún momento. Los tres se dirigieron a los asientos que había junto a las ventanas, y Kaminari ocupó el del medio. En cuanto se sentó, una chica más alta que el promedio y con el pelo largo y negro que estaba sentada cerca se giró para mirarlo y sus ojos se iluminaron con interés. Kaminari, Denki. ¿Sí? Respondió Kaminari, mostrando una sonrisa educada, ya acostumbrado a que la gente reconociera su nombre. Hola, me llamo Yaoyorozu Momo, dijo con una cálida sonrisa. Ya había escuchado tu música antes. Kaminari arqueó levemente las cejas, sorprendido de encontrarse con alguien que conocía su música. Yaoyorozu continuó. No me gusta mucho el rock, pero tus canciones son realmente agradables de escuchar. Especialmente Only My Railgun. Aunque creo que Ero es más una canción para chicos, agregó con un brillo juguetón en sus ojos. Gracias. Es un honor saber que te gustaron, respondió Kaminari con tranquilidad, ya que había escuchado cumplidos similares de sus fans muchas veces antes. A pesar de que Yaoyorozu era una chica hermosa, mantuvo la calma. PT. Yaoyorozu se rió de repente, lanzándole una mirada juguetona. Vamos, ahora somos compañeros de clase.
¿De verdad está bien ser tan formal? Luego se inclinó un poco y agregó con una sonrisa burlancia. Ya había visto tu página en MTV. No es así como respondías a los comentarios allí. Kaminari se quedó sin palabras por un momento, mientras que los demás estudiantes que habían estado observando el intercambio comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos de ellos parecían estar conectando los puntos, dándose cuenta de que Kaminari en realidad podría ser más que un estudiante normal. Una chica de cabello rosado sentada cerca sacó rápidamente su teléfono y, después de buscarlo por un momento, se quedó sin aliento. Espera un minuto. ¿Tú eres el chico que cantó en Limaira Ilgun? Tan pronto como lo dijo, el resto de estudiantes que no estaban familiarizados con la escena musical comenzaron a reaccionar también. Varios de ellos sacaron sus teléfonos y comenzaron a buscarlo, y pronto la sala se llenó de murmullos de sorpresa. ¿Es realmente él? De ninguna manera. Nuestra compañera de clase es la creadora de Only Myra Ilgun, exclamó Toru Agakure, cuya gura invisible solo se notaba por su ropa otante. Tetsu no dejaba de mirarla, claramente fascinado por su don. Espera, ¿Ero también es tu canción? He escuchado esa canción al menos 10 veces. Gritó el chico pelirrojo de antes. Kirishima Eijiro. Incluso los estudiantes que no se habían sumado a las búsquedas telefónicas, como Todoroki y Tokoyami, ahora miraban a Kaminari con leve interés. Kaminari levantó una mano y saludó levemente con la mano mientras se dirigía a la clase. Gracias a todos. Aprecio el apoyo, pero recuerden. En este momento, no soy un cantante ni una estrella. Solo soy un estudiante de la clase 1, A de la UA, como todos ustedes. Espero trabajar con ustedes. Su tranquila respuesta fue recibida con gestos de aprobación. Kaminari sabía que este tipo de atención no duraría mucho. Después de hoy, una vez que todos se acostumbraran a él, todo se calmaría. Lo verían como un compañero de estudios en lugar de una celebridad. Estallido. La puerta del aula se abrió de repente con un fuerte estruendo. El sonido reverberó por toda la sala y todos se quedaron paralizados. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde se encontraba un muchacho de pelo rubio ceniza y erizado. Toda su postura denotaba arrogancia. Desde su forma de caminar hasta su porte, parecía más un delincuente que un estudiante. Con un ruido sordo, se dejó caer en un asiento en la parte de atrás de la sala, apoyando casualmente sus pies sobre el escritorio. Kaminari lo miró con cierta irritación. No conocía personalmente a ese tipo, pero tampoco le agradaba. Había algo en su comportamiento que le molestaba. No era solo una cuestión de edad, era algo más simple que eso. Simplemente no le agradaba ese tipo de personas. Tú. Chapter 33. The Current Limit. En ese momento, Iida no pudo quedarse quieto. Se levantó, caminó hacia Bakugo y gritó. No pongas los pies sobre el escritorio. ¿Eh? Bakugo se burló, sus agudos ojos mirando al chico de gafas que se atrevió a desafiarlo. Es una falta de respeto. A los superiores de la UA y a las personas que hicieron estos escritorios. Continuó Iida con una expresión seria, su sentido de la justicia dominando cualquier miedo que pudiera haber tenido. Bakugo, que ya estaba irritado, encontró esto cómico. Se rió con incredulidad. Era raro que conociera a alguien tan directo que no le tuviera miedo. No me vengas con esa mierda. ¿Y quién te crees que eres, eh? ¿De qué escuela vienes, eh? Una escuela secundaria extra. Se burló Bakugo, con los ojos brillando con desdén. Y, antes de que Iida pudiera responder, Kaminari, que había estado observando en silencio el intercambio, no pudo soportarlo más. La arrogancia de Bakugo lo estaba poniendo de los nervios. No estaba acostumbrado a ver ese nivel de rudeza, especialmente de parte de alguien que aspiraba a convertirse en un héroe profesional. Él intervino, con un tono tranquilo pero ¿me importa de dónde se graduó? Te dijo que te mantuvieras ¿me? Deja de decir tonterías y escucha. ¿O es que no entiendes el nión simple? ¿Quizás tienes algún tipo de defecto? Bastardo. El temperamento de Bakugo se encendió cuando miró jamente a Kaminari, sus manos se curvaron instintivamente hacia adentro, listas para encender su don. ¿Qué? ¿No estás contento con eso? Replicó Kaminari, completamente imperturbable. Sin dudarlo, Tetsu se puso de pie con los puños apretados. Hizo crujir los nudillos y sonrió con sorna, acercándose a Kaminari. Si no te gusta, mala suerte.
No te rindas. ¿Quieres morir? Gruñó Bakugo, sus ojos se oscurecieron mientras se levantaba, listo para empeorar aún más la situación. ¿Morir? Kaminari entrecerró los ojos al oír esa palabra. La agresividad de ese tipo estaba completamente fuera de lugar. ¿De verdad aspiraba a ser un héroe? Toda su actitud parecía más propia de un villano. Kaminari no tenía ganas de dar marcha atrás, pero también sabía que las peleas no estaban permitidas. Aún así, confiaban que, si las cosas llegaban a los golpes, Tetsu se las arreglaría. Antes de que nada pudiera pasar, Kaminari notó algo con el rabillo del ojo. Giró un poco la cabeza y vio a un chico de cabello verde parado vacilante en la puerta. La tensión en la habitación cambió a medida que más personas se fijaron en él. La expresión de Bakugo cambió en el momento en que vio al chico. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio, pero después de un momento, gruñó algo en voz baja y volvió a sentarse, lanzándole a Tetsu una mirada de advertencia. Por alguna razón, ver a ese chico de cabello verde hizo que Bakugo retrocediera. Sus pies tampoco volvieron a subir al escritorio. Una vez calmada la situación, Ida, siempre representante del comportamiento adecuado, se acercó rápidamente a saludar al chico de cabello verde. Poco después, una alegre chica de cabello castaño, Uraraka Ochako, se les unió. Pero Kaminari cambió su atención. Estaba esperando a la persona que más importaba en ese momento. Su maestro. Y entonces, la puerta volvió a abrirse con un chirrido. Pero esta vez, lo que Kaminari vio fue inesperado. Un hombre enfundado en un saco de dormir amarillo, tendido en el suelo, entró en el aula. Sus movimientos eran lentos, tenía el pelo despeinado y los ojos entrecerrados, como si acabara de despertarse. Si estás aquí para divertirte o hacer amigos, ve a hacerlo a otro lado, dijo con voz monótona, sin siquiera molestarse en ponerse de pie. Este es el curso de héroes. La clase se sumió en un silencio incómodo. No sabían qué hacer ante esa extraña visión. 8 segundos les tomó a todos ustedes callarse, murmuró el hombre mientras realmente se levantaba y salía del saco de dormir con expresión exhausta. Eso es demasiado tiempo. Son todos irracionales. Kaminari sintió una punzada de decepción. ¿Este era su profesor titular? Había estado esperando a alguien más y dinámico. Este tipo parecía que apenas molestaba en estar allí. Kaminari no pudo evitar preguntarse si este profesor tenía siquiera la energía para luchar. Soy tu profesor de aula, Aizawa Shota, realmente se presentó el hombre con una voz baja y perezosa. La mayoría de la clase intercambió miradas inquietas. Este no era el tipo de profesor héroe que habían imaginado. ¿No habían oído que All Might daría clases en la UA? ¿No debería su clase, al ser la mejor de héroes, tener a alguien como él como profesor? Pero a Aizawa no parecía importarle sus dudas internas. Sacó una bolsa de su hombro y rebuscó en ella antes de sacar un chándal azul y blanco. No pierdas tiempo. Ponte esto y nos vemos en el campo de entrenamiento. 10 minutos después, la clase se reunió en el patio vacío. No es que los estudiantes tardarán en cambiarse, sino que los chicos y las chicas tuvieron que turnarse para usar los vestuarios interiores. Las chicas, naturalmente, tardaron un poco más. Kaminari se había dado cuenta de algo durante el descanso. Un chico bajito, de apenas 1 metro de altura, había estado merodeando cerca del vestuario de las chicas, intentando escuchar a escondidas con una sonrisa pervertida en el rostro. Este chico de la uva morada definitivamente había dejado una impresión en Kaminari, aunque todavía no sabía su nombre. Tenía curiosidad por saber qué tipo de don tenía este chico para que coincidiera con una personalidad tan sórdida. Una vez que todos estuvieron reunidos con su ropa deportiva, Aizawa, quien había estado parado y luciendo como si estuviera a punto de quedarse dormido, realmente se dirigió a ellos. La lección de hoy es una prueba de detección de don, anunció sin rodeos. Uraraka, que esperaba con ansias la ceremonia de ingreso, dejó escapar un gemido de decepción. Pero Aizawa descartó su queja sin dudarlo. Si quieres convertirte en un héroe profesional, no hay tiempo para ceremonias sin sentido, dijo con frialdad. Ya veo, pensó Kaminari. Entonces, la razón por la que no hemos visto a nadie en el patio de recreo es porque todos los demás fueron a la ceremonia de entrada. Estaba quedando claro que el estilo de enseñanza de Aizawa era sensato y, sinceramente, a Kaminari le gustaba. Siempre había odiado las ceremonias largas y aburridas. Aizawa explicó la premisa de la prueba.
A diferencia de las pruebas físicas habituales que habían hecho en la escuela secundaria, esta vez, usarían sus dones para llevar sus habilidades al límite. En total hubo 8 eventos. Lanzamiento de pelota, salto de longitud parado, carrera de 50 metros, carrera de resistencia, fuerza de agarre, saltos laterales repetidos, abdominales y una acción hacia adelante. Aunque los ejercicios le resultaban familiares, Kaminari sintió una oleada de emoción. ¿Usar sus dones para poner a prueba habilidades básicas? Esta era una oportunidad para ver cuáles eran los poderes de los demás y estaba ansioso por ver cómo se desempeñarían sus compañeros de clase. Sus pensamientos vagaron de nuevo, imaginando las posibilidades. Tal vez había alguien como Tetsu con dones similares a los X-Men de su vida anterior. Eso sería genial. Pero su hilo de pensamiento se interrumpió cuando Aizawa de repente llamó su nombre. Kaminari Denki. Llegaste primero en el examen práctico, ¿correcto? Sí, respondió Kaminari con confianza, notando la expresión irritada de Bakugo al ser superado por él. ¿Qué tan lejos podías lanzar una pelota en la escuela secundaria? 72 metros, respondió Kaminari con indiferencia. No estaba alardeando, había trabajado duro para lograr esos resultados. Después de años de entrenamiento constante, su condición física estaba muy por encima de la media. Puede que no tuviera la fuerza bruta de Tetsu, pero en comparación con los otros estudiantes, estaba seguro de que podría defenderse. 72 metros y se burló Bakugo en voz baja, claramente descontento. Su propio récord era de 67 metros y no entendía cómo Kaminari, que no parecía especialmente fuerte, podía lanzar más lejos que él. Pero Bakugo no sabía que Kaminari había estado entrenando durante casi una década. Si lo supiera, probablemente se enojaría aún más. Ahora, usa tu don e inténtalo de nuevo, ordenó Aizawa, entregándole la pelota a Kaminari. Kaminari se acercó al círculo blanco que marcaba la posición de lanzamiento. Todos los ojos estaban puestos en él. Muy bien, veamos cuál es mi límite. Murmuró Kaminari para sí mismo mientras concentraba su energía. Movimiento de alta velocidad, activado. La electricidad cobró vida y envolvió a Kaminari en arcos dorados de relámpagos. El aire a su alrededor vibraba con energía y sus células se pusieron en acción a medida que la corriente aumentaba, especialmente alrededor de su brazo derecho. El poder que irradiaba aumentó constantemente y la corriente en su brazo se intensificó mientras se preparaba para lanzar. Mientras todos observaban atentamente, Kaminari respiró profundamente. Y luego, Chapter 34. Todoroki Shoto vs. Kaminari Denki. Grieta. Mientras Kaminari movía el brazo con precisión, la pelota que tenía en la mano se elevó por los aires, envuelta en arcos dorados de electricidad. Cruzó el cielo como un meteoro brillante, dejando tras de sí un rastro de luz deslumbrante. La pelota voló más alto y más lejos, impulsada por la fuerza de los músculos mejorados por electricidad de Kaminari. Todos observaron con asombro cómo la pelota se elevaba hasta que la corriente eléctrica se agotó y la gravedad la atrajo de regreso a la Tierra. 412,7 metros. Anunció Aizawa con calma, levantando el telémetro para que todos lo vieran. Así es como se determinan los límites. Sin embargo, en su mente, Aizawa estaba analizando el uso del don de Kaminari con gran interés. Estimular sus músculos con electricidad para aumentar la fuerza física, es un enfoque interesante, reaccionó Aizawa en silencio. El control que demostró al canalizar esa electricidad en su lanzamiento, definitivamente está entrenado para esto. Mientras tanto, los estudiantes estallaron en una mezcla de jadeos y charlas emocionadas. La impresionante distancia que Kaminari logró despertó su admiración. Vaya. De ninguna manera. ¿Más de 400 metros? Esto es increíble. Podemos usar nuestros dones libremente. Estar en el curso Ero es realmente genial. Sin embargo, sus arrebatos de emoción no pasaron desapercibidos para Aizawa, quien les dirigió una mirada penetrante. Divertido, ¿eh? Su voz era baja, pero se abrió paso entre el parloteo y captó la atención de todos. ¿Eh? Mi gorilla y los demás parpadearon, confundidos. Si crees que todo esto es solo diversión y juegos, te espera una desagradable sorpresa. El tono de Aizawa se volvió frío de repente. ¿De verdad crees que te convertirás en un héroe profesional con esa mentalidad?
La clase quedó en silencio y la tensión se extendió por el aire mientras Aizawa continuaba. Si esa es tu actitud, mejor te lo hago saber ahora mismo, el estudiante que quede último en esta prueba será expulsado. ¿Qué? La conmoción colectiva de la clase fue inmediata. Incluso Kaminari, Todoroki y Tokoyami no pudieron evitar mirar con incredulidad. ¿Habla en serio? ¿Expulsar a alguien el primer día? Los pensamientos de Kaminari se aceleraron. No podía quitarse de encima la sensación de que esto era similar a algo que haría cierto ninja enmascarado de su vida pasada. Espera, ¿y si no está bromeando? Su expresión se tornó seria y notó que otros estudiantes como Todoroki y Yaoyorozu hacían lo mismo. Claramente, algunos de ellos se estaban dando cuenta de la gravedad de las palabras de Aizawa. Aizawa sonrió levemente, levantando los largos mechones de cabello que normalmente le ocultaban los ojos. Bienvenidos, dijo, con un tono burlón y desafiante a la vez, al curso de héroes de la escuela secundaria WA. Uraraka Ochako, que había estado en silencio llena de emoción por la ceremonia de ingreso, no pudo contener su frustración. Eso no es justo. Protestó, expresando lo que probablemente muchos otros estaban sintiendo. Es solo nuestro primer día. Kaminari compartía su opinión, pero algo le decía que no tenía sentido discutir. Tenía el presentimiento de que si Aizawa decía que podía expulsar a alguien, entonces estaba dentro de las reglas de la escuela permitirlo. A su alrededor, otros estudiantes parecieron darse cuenta de lo mismo. Yaoyorozu, Tokoyami y Todoroki permanecieron en silencio, con expresiones serias. Sabían que no era momento para quejas. La voz de Aizawa volvió a sonar, esta vez más suave pero no menos intensa. Desastres naturales, accidentes graves, villanos desenfrenados, este tipo de situaciones irracionales pueden ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento. Ese es el mundo en el que vivimos ahora. No necesitó alzar la voz para que el impacto de sus palabras llegara a los oídos. El peso de su mensaje se apoderó del grupo y la atmósfera, que antes era entusiasta, se tornó sombría. Y quienes se interponen en el camino de todos estos desastres son héroes, continuó Aizawa. Si esperas atravesar estos próximos 3 años sin poner a prueba tus límites, estás en el lugar equivocado. Los estudiantes, ahora en completo silencio, sintieron la inmensa presión que conllevaba el título de héroe profesional. La mirada de Aizawa los recorrió antes de concluir con una declaración nal. El camino para convertirse en un héroe profesional está plagado de sufrimiento, y UA te dará mucho de eso. O avanzas o te quedas atrás. Esa es la realidad. Sus ojos brillaron levemente mientras agregaba. Así que recuerda esto. Plus Ultra. Kaminari no estaba seguro de si era su imaginación, pero podría haber jurado que el comportamiento normalmente cansado de Aizawa se iluminó un poco cuando dijo esas últimas 2 palabras. Kaminari no estaba seguro de si era emoción o algo más. Pero de lo que sí estaba seguro era de que había tomado la decisión correcta al venir a UA. No había duda de que todo a partir de ahora superaría todo lo que había experimentado antes. Empecemos, Aizawa señaló el comienzo de la prueba de detección de don. Primero. La carrera de 50 metros. Listo, ya. PF. Con el sonido de la señal de salida, Iida Tenbya se lanzó hacia adelante, dejando una nube de polvo detrás de él. Se había quitado las gafas y tenía el rostro concentrado. Sus motores rugieron mientras aceleraba hacia la línea de meta, su poderoso don lo impulsó muy por delante de Asui Tsuyu, que saltaba detrás de él. 3,04 segundos. Fue el resultado. ¡Guau! Su don es una locura. Kaminari no pudo evitar sentirse impresionado, especialmente al ver los conductos de escape en las piernas de Ida. Era una habilidad única y fascinante. A continuación estaban Uraraka Ochako, Aoyama Yuga, Shoto Todoroki y Bakugo Katsuki. Kaminari los observó de cerca y observó sus dones con interés. Desde la velocidad de explosión de Bakugo hasta el láser brillante de Aoyama, cada estudiante demostró habilidades que eran impresionantes por sí mismas. Kaminari anotó mentalmente sus peculiaridades, pensando en cómo podrían compararse con sus propios poderes eléctricos. Grupo NAL. Todoroki Shoto y Kaminari Denki, gritó Aizawa. Kaminari parpadeó sorprendido cuando lo llamaron por su nombre. ¿Su competencia sería Todoroki? Aún no había interactuado mucho con él, pero por lo que había visto, Todoroki exudaba un aura tranquila y segura. Sin que Kaminari lo supiera, Aizawa los había agrupado a propósito.
Quería ver cómo se compararía el mejor puntaje del examen práctico con Todoroki, quien había sido aceptado por recomendaciones. Ambos habían sido entrenados en sus dones durante años, y Aizawa tenía curiosidad por ver qué habilidades brillarían más en una prueba de velocidad. Cuando Kaminari y Todoroki se alinearon en la línea de salida, ninguno de los dos parecía particularmente afectado. Intercambiaron una mirada breve, pero por lo demás mantuvieron la calma. A pesar del ambiente competitivo, ninguno se sintió especialmente presionado por el enfrentamiento. Pero los que lo vieron pensaron de otra manera. Kaminari va a ganar. La velocidad es lo suyo. Declaró Tetsutetsu, tan coñado como siempre, con las manos todavía en los bolsillos. Sí, es súper rápido, asintió Hirm, recordando la velocidad del rayo que había experimentado de primera mano. Pero su conversación llamó la atención de Yaoyorozu Momo, quien los escuchó y decidió intervenir. Ustedes claramente no saben sobre las habilidades de Todoroki, ¿verdad? ¿Eh? Tetsutetsu y Hiro se giraron para mirarla, curiosos por saber qué quería decir. Yaoyorozu se cruzó de brazos y su mirada se desvió hacia Todoroki. Shoto Todoroki es el estudiante recomendado más fuerte este año. Tetsutetsu frunció el ceño, no del todo convencido. Entonces, ¿cuál es su don? Hielo, explicó Yaoyorozu con sencillez. Puede crear y controlar el hielo. ¿Hielo, eh? Murmuró Tetsutetsu, frotándose la barbilla. Suena poderoso, claro, pero ¿cómo es que eso lo hace más rápido que Kaminari? La velocidad de Kaminari no es ninguna broma. Yaoyorozu no respondió directamente, sino que se encogió de hombros con expresión tranquila. Ya lo verás. El entrenamiento de Todoroki con su don está en otro nivel. Mientras los dos muchachos se preparaban para la partida, Kaminari miró de reojo a Todoroki. Había una intensidad tranquila en el comportamiento de Todoroki, pero Kaminari no se inmutó. Conaba en su velocidad. Todos, prepárense. Se escuchó la voz de Aizawa, dándoles a los dos competidores la señal para prepararse. Kaminari se concentró y sintió el familiar crujido de la electricidad danzando por todo su cuerpo mientras activaba su movimiento de alta velocidad. Los arcos dorados de relámpagos comenzaron a girar a su alrededor, cargando sus músculos para una explosión de velocidad. A su lado, la mirada tranquila de Todoroki no vaciló. Una capa de escarcha comenzó a formarse en el suelo bajo sus pies, lo que indicaba la activación de su don basado en el hielo. Listo, ya. KSSSH. Grieta. En un instante, Kaminari y Todoroki se lanzaron hacia adelante, moviéndose casi al unísono. El cuerpo de Kaminari se llenó de electricidad, impulsándolo hacia adelante como una mancha dorada, mientras que el hielo de Todoroki cubrió el suelo frente a él, creando un camino resbaladizo por el que se deslizaba sin esfuerzo. Chapter 35. Kaminari Asinite Grip. Strength. Aquí vamos. Todos los profesores, estudiantes y espectadores guardaron silencio mientras Kaminari y Todoroki se preparaban. A pesar de que aún no se conocían bien, todos estaban concentrados en el resultado de esta carrera, ansiosos por ver los resultados de este emocionante enfrentamiento. La distancia era corta, solo 50 metros, por lo que si no prestaban atención, podrían perderse el momento crítico en el que el ganador cruzara la línea. ¿Eh? ¿Es esto posible? Tetsutetsu, que estaba seguro de que el Kirk basado en hielo de Todoroki no proporcionaría un aumento de velocidad, quedó en shock mientras observaba cómo se desarrollaba la carrera. En la pista, Todoroki creaba un camino de hielo bajo sus pies, deslizándose por la superficie helada con una velocidad y una estabilidad impresionantes. Incluso en un terreno tan resbaladizo, su equilibrio se mantenía perfecto, una clara señal de que había dominado esta habilidad mediante un riguroso entrenamiento. Por supuesto, Kaminari no era ajeno a lo que estaba sucediendo a su lado. Corría a toda velocidad, la electricidad recorría su cuerpo, pero la mancha azul de Todoroki estaba justo a su lado. Kaminari no podía mirarlo directamente, pero el rabillo del ojo y sus sentidos le decían que Todoroki no se estaba quedando atrás en absoluto. Shua grieta. En cuestión de segundos, apenas tiempo para un segundo respiro, tanto Kaminari como Todoroki habían cruzado la línea de meta. Terminaron casi uno al lado del otro, cada uno llevando sus dones al límite en esta reñida carrera. Curiosamente, mientras que el camino de Kaminari estaba limpio y claro, Todoroki dejó un largo rastro de hielo, brillando bajo el sol de la mañana. ¿Quién ganó?
Los espectadores, incapaces de discernir quién había llegado primero a la meta, dirigieron inmediatamente su atención al velocímetro, ansiosos por saber los resultados. 3:03 segundos. 3:09 segundos. Se anunciaron los números, pero no indicaron quién logró qué tiempo, lo que dejó a todos aún con incertidumbre sobre el resultado. Espera, eso es increíblemente rápido. Exclamó Mina Asido, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Pero aunque la mayoría quedó impresionada por la velocidad, y Ida Tenya, que había terminado la carrera antes, se sintió un poco confundido. Su velocidad está a la par con mi tercera marcha, murmuró para sí mismo. Aunque Sukirk tenía un mayor potencial de velocidad, dada su ciente distancia, el hecho de que Kaminari y Todoroki hubieran desarrollado sus quirks a este nivel, especialmente cuando sus habilidades no estaban naturalmente ligadas a la velocidad, dejó a Ida sumido en sus pensamientos. ¿Kaminari ganó? Gritó nuevamente Asido Mina, impaciente por saber la respuesta final. ¿Quién consiguió el 3:03? Añadió alguien más, expresando la pregunta que estaba en la mente de todos. Hoy incluso Aizawa dudó. A pesar de ser su maestro, no había podido seguir la carrera lo suficientemente bien. Puede que tuviera poderosos dones, pero no incluían exactamente la percepción de alta velocidad, y sus ojos se habían secado después de esforzarse por observar la carrera con tanta atención. Kaminari consiguió 3:03, anunció finalmente Aizawa, sosteniendo una pequeña pantalla vinculada al velocímetro. Sí. Kaminari ganó. El don de Kaminari puede estar basado en lo eléctrico, pero ¿quién sabía que era tan rápido? Fue genial ver eso. Tetsu, en particular, estaba radiante de orgullo. Jaja. Sabía que Kaminari ganaría. Declaró con una amplia sonrisa. Sea el estudiante con la recomendación más fuerte o no, Kaminari es el mejor estudiante de primer año aquí. Añadió, echando una mirada furtiva a Todoroki, que regresaba silenciosamente al grupo. Sin embargo, mientras todos celebraban la victoria de Kaminari, Kaminari no había regresado al grupo todavía. En cambio, había caminado hacia el rastro helado que había dejado Todoroki. Se agachó, colocó su mano sobre la superficie fría y su palma inmediatamente chispeó con electricidad dorada. Crepitar, las corrientes de su mano danzaban sobre el hielo, pero algo extraño sucedió, no pudieron propagarse muy lejos. La electricidad se disipó casi inmediatamente después de tocar el hielo. Kaminari frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. ¿No hay conductividad, es porque este hielo fue creado por su don? La razón no era difícil de adivinar. En teoría, el agua pura y el hielo no conducen electricidad. Solo cuando hay impurezas se vuelven conductores. El hielo que Todoroki creó probablemente era casi puro, no estaba contaminado por ningún elemento natural, lo que explicaba por qué la electricidad de Kaminari no se propagaba a través de él. Eso significa que el hielo de Todoroki debe controlarse mediante el contacto físico, dedujo Kaminari. Es poderoso, pero no es como las habilidades de congelación de aquellos en el mundo que conozco, donde pueden congelar áreas enteras con solo liberar aire frío. Su mente vagó por un momento, comparando las habilidades de Todoroki con las de cierto almirante basado en hielo de otro mundo, pero antes de que pudiera perderse demasiado en sus pensamientos, la voz de Aizawa lo devolvió al presente. ¿Qué estás haciendo allí? Pasamos al segundo evento. Sí, Sensei. Kaminari se reincorporó rápidamente al grupo. El segundo evento fue la prueba de fuerza de agarre. A cada estudiante se le entregó una pinza electrónica para medir la fuerza que podía ejercer. Kaminari, naturalmente curioso, inspeccionó su dispositivo antes de activar su don eléctrico para estimular brevemente los músculos de su brazo derecho. Con su agarre completamente mejorado, apretó el mango con fuerza, esperando el resultado. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Eh? Kaminari parpadeó mirando la pantalla, que no mostraba nada más que 4 signos de interrogación. Estaba confundido, ¿qué se suponía que significaba eso? ¿Lo había roto? Mientras los demás a su alrededor comenzaron a gritar sus resultados, Kaminari permaneció en silencio, su mente procesando lo que acababa de suceder. Vaya. ¿540 kilos? ¿Eres un pulpo o algo así? Exclamó Seroanta, sorprendido por los resultados de uno de sus compañeros. ¿Pulpo y? Eso es un poco pervertido, y murmuró Mineta, sus pensamientos claramente iban a algún lugar inapropiado.
Kaminari, que todavía sostenía la pinza defectuosa, miró a Tetsu, que acababa de acercarse a él. Su amigo, que no se daba cuenta de lo que había sucedido, le preguntó. Kaminari, ¿cuál es tu fuerza de agarre? La mía es 610. Antes de que Kaminari pudiera responder, Tetsu miró la pantalla en la mano de Kaminari y sus ojos se abrieron al ver los signos de interrogación. ¡Mierda! Gritó Tetsu, y su voz se escuchó por todo el grupo. ¿Se desconoce la fuerza de agarre de Kaminari? ¿Eso significa que es Inita? Toda la clase se quedó en silencio ante esto, sus cabezas giraron al unísono para mirar a Kaminari. Aizawa, que había estado observando desde un costado, se llevó una mano a la cara y parecía completamente harto de la situación. La pinza se ha cortocircuitado, dijo con expresión seria, su habitual actitud tranquila ligeramente sacudida por lo absurdo de la situación. Kaminari permaneció allí de pie, incómodo, rascándose la cabeza. Bueno, qué vergüenza, murmuró, intentando no reírse de lo absurdo del asunto. Chapter 36. Touma or Blackbeard. La tercera prueba fue el salto de longitudes de parado. Kaminari canalizó su corriente eléctrica hacia sus piernas y, con un poderoso impulso, saltó 10,8 metros. Fue un resultado respetable, pero en comparación con otros, como a Suitsuyu, que sobresalió en el salto, a Oyama Yuga, que se impulsó con su láser naval, y Uraraka Ochako, que se volvió ingrávida y Oto, Kaminari se vio eclipsado en esta prueba. Curiosamente, Todoroki Shoto, que había demostrado anteriormente un control impresionante de sus poderes de hielo, se desempeñó de manera bastante normal en esta tarea. No se destacó en absoluto y se comportó casi como una persona normal. Otra sorpresa fue Midoriya Izuku. Midoriya era un completo enigma para Kaminari. A pesar de observarlo de cerca, Kaminari todavía no podía averiguar qué tipo de don tenía el chico. Hasta ahora, Midoriya no había demostrado nada destacable. ¿Cómo pasó el examen de ingreso? Se preguntó Kaminari mientras miraba a Midoriya. Por alguna razón, no podía quitarse de encima una extraña sensación sobre el chico. Había algo en él que despertaba la curiosidad de Kaminari, aunque no podía precisar qué era. Luego estaba la chica invisible, Toru Agakure. Kaminari también sentía curiosidad por ella, aunque no solo por su don. Se preguntaba cómo luciría si fuera visible, pero descartó la idea rápidamente. Una vez que dominara los campos electromagnéticos, la invisibilidad no importaría. La cuarta prueba fue el salto horizontal repetido. Kaminari le prestó especial atención a Minoru Mineta durante este evento. Los dones del chico, parecidos a las uvas, eran intrigantes, aunque un poco ridículos. Sin embargo, Kaminari no pudo evitar preguntarse qué tan fuertes eran realmente esas uvas. ¿Podrían ser destruidas físicamente? ¿Su electricidad tendría algún efecto sobre ellas? Kaminari concluyó que el don de Mineta sería muy eficaz en determinadas situaciones. Si sus pegajosas uvas no se podían destruir fácilmente, en realidad era una habilidad bastante poderosa. Pero Kaminari también notó un problema. Mineta tenía que lanzar las uvas manualmente o colocarlas en el suelo, lo que significaba que tenían una baja tasa de impacto a menos que hubiera alguna estrategia detrás de su uso. Kaminari se rió por dentro. El don de Mineta requería de una brillantez táctica para maximizar su potencial, pero a juzgar por los constantes comentarios pervertidos del chico, era difícil saber si tenía la inteligencia para respaldarlo. El quinto evento fue la prueba de lanzamiento. Cuando Kaminari vio a Uraraka Ochako lanzar la pelota initamente lejos gracias a su don de gravedad cero, inmediatamente pensó: esta chica será el próximo león dorado. Se preguntó si Uraraka podría manipular objetos que ella misma hiciera ingrávidos, de forma similar a cómo el león dorado Shiki podía controlar rocas flotantes. ¿Y si pudiera levantar trozos enteros de tierra y arrojarlos como armas? La idea lo emocionaba, aunque sabía que probablemente ella aún no había llegado a ese punto. Era simplemente una especulación sobre el potencial futuro de su don. Como ya había pasado el turno de Kaminari, la siguiente persona a la que llamaron fue Bakugo Katsuki. La voz de Aizawa cortó el aire. Bakugo Katsuki, eres el siguiente. Por N. Gruñó Bakugo, dando un paso adelante con una emoción apenas contenida. Había estado hirviendo de frustración desde que Kaminari y Todoroki habían acaparado la atención. Estaba decidido a demostrar que era el mejor. La autoestima de Bakugo rayaba en la arrogancia, y ver que otros recibían más atención que él lo volvía loco. No podía soportarlo.
¿Por qué esos dos se llevaban todos los elogios? ¿No sabían todos que él era el más fuerte? Auge. Con una explosión que hizo temblar la tierra, Bakugo lanzó la pelota al aire y sus palmas la impulsaron con una ráfaga de fuego. La pelota atravesó el cielo como un misil, dejando tras de sí un rastro de fuego y humo. Muere. Gritó Bakugo, como si intentara hacer estallar los cielos. Al ver esto, Kaminari se inclinó hacia Tetsu y murmuró con una sonrisa. Bueno, cuando se trata de rudeza, ni siquiera tú puedes vencerlo. Tetsu chasqueó la lengua con fastidio. Ya había desarrollado una fuerte antipatía por Bakugo. Después de presenciar la actitud descarada de Bakugo y su comportamiento grosero, especialmente hacia Midoriya, Tetsu concluyó que Bakugo era poco más que un matón. Un abusador. Él veía las constantes explosiones de Bakugo como un reejo de su personalidad inestable. Tetsu no soportaba a la gente así. Respetaba la disciplina y el honor, rasgos de los que Bakugo parecía carecer por completo. 705,2 metros, anunció Aizawa después de echar un vistazo al telémetro. Su voz permaneció tranquila a pesar del impresionante resultado. Ese es tu límite actual. Recuérdalo y trabaja para superarlo. ¡Guau! ¿Más de 700 metros? Eso es una locura. Los demás estudiantes quedaron atónitos con la actuación de Bakugo. Kaminari había lanzado la pelota a más de 400 metros antes, lo que ya parecía increíble, pero Bakugo acababa de superar esa marca por casi 300 metros. Bueno, supongo que su poder explosivo es mucho mejor que el mío, pensó Kaminari, sin avergonzarse por la comparación. Había estado trabajando en controlar su don y mejorar sus habilidades físicas durante años. Que Bakugo alcanzara tales alturas a su edad era impresionante, pero Kaminari no sentía la necesidad de competir con un joven de 15 años por algo tan trivial. Sin embargo, Bakugo parecía pensar de otra manera. Mientras caminaba de regreso, le lanzó a Kaminari una mirada desafiante, como si lo deseara a desafiar su dominio. Kaminari respondió con una mirada tranquila, dejando en claro que no estaba desconcertado. En cambio, dirigió su atención a la siguiente persona. Finalmente, Izuku Midoriya, anunció Aizawa, su voz más suave esta vez, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Ida y Uraraka, quienes habían visto a Midoriya en acción durante el examen de ingreso, parecían esperanzados. Pero otros, incluidos Kaminari, Tetsu y el resto de la clase, simplemente sentían curiosidad. Midoriya no había demostrado nada extraordinario hasta ahora, así que ¿cómo había aprobado el examen del curso de héroe? Sin embargo, Bakugo estaba lleno de desdén. Todavía creía que Midoriya no tenía ningún don y que no tenía lugar allí. Es solo un perdedor sin ningún don. Espetó Bakugo, conado en que Midoriya fracasaría. ¿Qué dijiste? Ida, sorprendido por la armación de Bakugo, se volvió hacia él confundido. ¿Sin don? ¿Cómo podrían no tener don después de lo que hizo en el examen de ingreso? ¿Qué hazaña? Kaminari se animó, su curiosidad crecía. No había oído nada sobre ningún logro importante de Midoriya durante el examen. ¿Cómo alguien que parecía tan común y corriente había llegado tan lejos? Midoriya, agarrando el balón nerviosamente, lo lanzó, pero no sucedió nada destacable. 46 metros, dijo Aizawa, casi con incredulidad. El resultado fue, cuanto menos, decepcionante. 46 metros. Kaminari no podía creer lo que veía. ¿Cómo había logrado Midoriya aprobar el examen de ingreso con tan poco rendimiento? ¿Había hecho trampa de alguna manera? ¿O había entrado por alguna puerta trasera? En ese momento, Aizawa dio un paso adelante y se quitó el vendaje blanco que rodeaba su cuello. Borré tu don, dijo en voz baja y severa. Los ojos de Kaminari se abrieron de par en par. ¿Borró su don? Las implicaciones de las palabras de Aizawa golpearon a Kaminari como una tonelada de ladrillos. La capacidad de eliminar por completo el don de alguien. Kaminari pensó inmediatamente en Touma Kamihou, una gura de otro mundo con el poder de anular habilidades sobrenaturales. Pero Aizawa era claramente incluso más poderoso que Touma. Podía neutralizar los dones a distancia, sin necesidad de hacer contacto físico. Este tipo es siquiera humano. La mente de Kaminari trabajaba a toda velocidad, pero por fuera, mantenía la calma y solo mostraba un dejo de sorpresa. Después de todo, alguien que aspira a ser una superestrella necesita mantener la calma, ¿no? Chapter 37. A Blockbuster.
Eliminando peculiaridades, Midoriya murmuró para sí mismo. Cuando sus ojos se posaron en las gafas amarillas que colgaban del cuello de Aizawa, de repente se dio cuenta de algo. Recordó algo de su interminable investigación sobre héroes profesionales. Mirando al profesor de clase Aizawa en estado de shock, gritó. Esas gafas, sé quién eres. Puedes borrar los dones de otras personas con solo mirarlas. Eres el héroe del borrado, Eraserhead. En el momento en que Midoriya reveló la verdadera identidad de Aizawa, los murmullos recorrieron el grupo. Los estudiantes comenzaron a hablar con entusiasmo sobre su maestro, pero Kaminari no era parte de la charla. En cambio, absorbió la información que Midoriya acababa de compartir, con su mente acelerada. ¿Un don que borra otros dones con solo mirar a alguien? Eso es mucho más poderoso que Kamihou Touma o incluso Barba Negra. Ambos necesitan tocar físicamente a sus objetivos, pero Aizawa puede hacerlo a distancia. Los pensamientos de Kaminari seguían dando vueltas. Pero debe haber un límite. Ningún don es realmente perfecto. Si alguna vez tengo que enfrentarme a Aizawa, necesito descubrir cómo lidiar con su habilidad. Su curiosidad se hizo más profunda al observar a Aizawa. El control que ejercía el maestro sobre sus vendajes también era fascinante. ¿Qué pasa con eso? ¿Es otro don, o simplemente alguna técnica loca? ¿O tal vez hay algún tipo de telequinesis involucrada? Cuanto más analizaba Kaminari a Aizawa, más intrigado se sentía. Había mucho que aprender y sabía que dominar esas lecciones sería clave para su éxito futuro. En ese momento, Aizawa de repente atacó con sus vendas, envolviéndolas firmemente alrededor de Midoriya como para dejar en claro algo. Lo que sea que dijera, tuvo un efecto visible en Midoriya, cuyo rostro palideció. Pero, en lugar de derrumbarse, la expresión de Midoriya se volvió decidida, su resolución se endureció. No se rendirá. Kaminari observó atentamente cómo Midoriya regresaba al círculo de lanzamiento. Algo había cambiado. Los ojos del chico brillaban con una intensidad feroz que no había estado allí antes. Midoriya se preparó para lanzar de nuevo y el corazón de Kaminari se aceleró. Tenía una extraña sensación sobre lo que vendría después. Algo dentro de Midoriya se había encendido y Kaminari no podía apartar la mirada. Entonces lo vio. El dedo de Midoriya comenzó a brillar, la luz se intensificó con cada segundo que pasaba. De ninguna manera, su dedo está brillando. De repente, Midoriya rugió. Aplasta a Aya. Con ese grito, la pelota blanca que tenía en la mano salió disparada hacia adelante, atravesando el aire con un estruendo ensordecedor, dejando un rastro de ondas blancas a su paso. La gran potencia del lanzamiento pareció romper la barrera del sonido. Auge. La presión del aire del lanzamiento provocó un sonido explosivo que envió ondas de choque por todo el campo. Kaminari y los demás se protegieron los oídos del ruido, pero eso no fue todo. El suelo mismo se onduló por la fuerza, y la arena y el polvo se levantaron en espirales salvajes alrededor de Midoriya. Kaminari no podía creerlo. ¿Qué acaba de pasar? Miró hacia la esfera, que ahora era un punto distante en el cielo. Ese poder, podría incluso rivalizar con mi cañón de riel. No, el alcance por sí solo lo pone muy por delante. No fue el único que se quedó atónito con la demostración. Ahora todos los ojos estaban puestos en Midoriya, incluido Bakugo. El chico amante de las explosiones se quedó sin palabras, su habitual mueca de desprecio fue reemplazada por una sorpresa con los ojos muy abiertos. Todo este tiempo, había creído que Midoriya no tenía don. Ahora, esa creencia se estaba desmoronando ante sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, Kaminari se sintió como si fuera un personaje secundario, viendo a otra persona tomar el centro del escenario. Miró a Midoriya con una complicada mezcla de emociones, mientras los engranajes de su cabeza giraban. 705,3 metros. Anunció Aizawa después de comprobar el telémetro, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Midoriya gritó. Sensei. La voz de Midoriya se quebró por la emoción. Todo su cuerpo temblaba, pero su expresión permaneció firme. Yo todavía puedo moverme. Esas palabras resonaron en el campo silencioso, con un peso mucho mayor del que nadie esperaba. El tono de Midoriya, lleno de dolor y determinación, tocó algo profundo dentro de Aizawa y, sin que lo supieran los estudiantes, Olmig, que observaba en secreto desde la distancia. Kaminari, todavía tratando de procesar todo, analizó lo que acababa de ver. Entonces, ¿su don libera una explosión de poder en un solo momento? Se frotó la barbilla pensativamente. Si ese es el caso, puedo manejarlo.
Mientras pueda evitar ese golpe poderoso, no debería ser una gran amenaza. Fue una reacción instintiva que Kaminari no pudo evitar. Desde que se fascinó con el manga y los dones, había adquirido el hábito de analizar diferentes habilidades y descubrir cómo lidiar con ellas en combate. Se había convertido en un juego para él, un juego que encontraba infinitamente fascinante. El resto de la prueba pasó rápidamente. Mi gorilla, habiendo llevado su don al límite, no hizo nada digno de mención después de eso. Fue como si su exhibición anterior lo hubiera drenado de todo su poder. Las sospechas de Kaminari se confirmaron. El don de mi gorilla probablemente era una habilidad explosiva de un solo uso, o tal vez requería tiempo para cargarse. Al concluir la prueba, Kaminari sintió una sensación de logro. Había adquirido una valiosa perspectiva de las habilidades de sus compañeros de clase y, lo que es más importante, ahora conocía sus propias limitaciones. Los dones como los de Shoto Todoroki, las habilidades de hielo y el poder de creación de Yaoyorozu Momo eran los que más lo intrigaban. Hombre, todos aquí son impresionantes, pensó Kaminari con una sonrisa. Pero la sonrisa no duró mucho antes de que se recordara a sí mismo. Migon tampoco es malo. En cualquier mundo, ya sea aquí o en el universo Marvel, las habilidades de relámpago siempre son de primer nivel. Una vez finalizada la prueba, Aizawa se puso de pie frente a ellos. La evaluación ha terminado. Se les entregará un plan de clase. Estúdienlo con atención. No quiero que ninguno de ustedes llegue tarde o falte a clase. Se dio la vuelta, con la clara intención de marcharse, pero se detuvo. Y recuerda, no importa lo bueno que creas que eres, siempre hay margen de mejora. Los estudiantes se miraron unos a otros y luego comenzaron a caminar lentamente de regreso a la clase en parejas o grupos pequeños. Me pregunto cuál será la próxima clase, reaccionó Tetsu, con las manos metidas en los bolsillos. Estaba entusiasmado con la perspectiva de volver a usar su don en el futuro. También le lanzó una mirada a mi gorrilla, que cojeaba hacia la enfermería. Ese chico es realmente extraño. Tiene un don increíblemente fuerte, pero actúa débil y asustado cuando está cerca de ese tipo Bakugo. Su voz no era particularmente fuerte, pero se escuchó en el espacio silencioso, lo suficiente para que Bakugo la escuchara. Sorprendentemente, Bakugo, que había estado furioso unos momentos antes, no reaccionó. En cambio, miró la espalda de mi gorrilla, su expresión oscura e ilegible. Me mentiste, Deku, murmuró Bakugo en voz baja, sus manos brillando siniestramente. Kaminari miró a Bakugo y luego se acercó más a Tetsu. Tal vez no le tenga miedo en absoluto. Tal vez solo le preocupe lastimar accidentalmente a alguien más con su poder. Es una suposición razonable, ¿no crees? No estaba tratando de provocar a Bakugo, solo expresaba sus pensamientos en voz alta. Kaminari era alguien que siempre decía lo que pensaba, incluso si eso molestaba a algunos. No creía en contenerse cuando se trataba de expresar sus opiniones, especialmente cuando tenían sentido. Pero en el momento en que esas palabras salieron de su boca, Bakugo se quedó paralizado. El aire a su alrededor crepitó mientras pequeñas explosiones surgían de sus palmas. ¿Qué acabas de decir? Bakugo habló en voz baja y miró fijamente a Kaminari. Su temperamento feroz volvió a estallar. Chapter 38. Connectan Invitation. Bakugo siempre había visto a mi gorilla como un debilucho, un pequeño seguidor que lo envidiaba desde la barrera. Ese era el orden natural, especialmente después de descubrir que mi gorilla no tenía don. El complejo de superioridad de Bakugo se profundizó y creyó que el único papel de mi gorilla en la vida era admirarlo. Pero hoy esa ilusión se ha hecho añicos. Mi gorilla, el mismo chico del que Bakugo se había burlado por no tener don, había sido aceptado en la UA junto con él. Y lo que era peor, mi gorilla había lanzado una pelota con suficiente potencia para rivalizar con la suya. Ese lanzamiento fue como una bofetada en la cara, como si la realidad misma se estuviera burlando de la arrogancia de Bakugo. Su ira era palpable. Mi gorilla lo había engañado durante años. Bakugo se sintió humillado, como si todas esas veces que había ejercido su poder sobre mi gorilla hubieran sido parte de una broma elaborada. ¿Y si mi gorilla había estado ungiendo todo el tiempo? ¿Y si todas las veces que Bakugo lo había menospreciado, mi gorilla simplemente se había estado conteniendo, con miedo de lastimarlo? Y luego, para empeorar las cosas, Kaminari lo dijo en voz alta. Mi gorilla no tenía miedo de ti, tenía miedo de hacerte daño. Esas palabras fueron como gasolina vertida sobre un fuego furioso.
La visión de Bakugo se nubló de furia, su mente se llenó de pensamientos violentos. Sus manos temblaron mientras sus palmas comenzaban a segregar el sudor explosivo por el que era conocido. ¿Qué acabas de decir? La voz de Bakugo era baja y tensa por la rabia. Kaminari se giró y se encontró con la mirada intensa de Bakugo sin una pizca de miedo. ¿Me escuchaste?, dijo con frialdad, sin mostrar intención de dar marcha atrás. Los ojos inyectados en sangre de Bakugo se entrecerraron. Para él, la respuesta tranquila de Kaminari era exasperante, como si no valiera la pena el esfuerzo. Bakugo nunca se había encontrado con alguien que le hablara así, no desde que era un niño. Sus puños se apretaron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Estás muerto, gruñó Bakugo. Incapaz de contenerse por más tiempo, lanzó un puñetazo en la cara de Kaminari. Kaminari. Gritó Hirm alarmado al ver venir el puñetazo. Pero antes de que el puño de Bakugo pudiera aterrizar, un fuerte golpe resonó en el pasillo. Tetsu había intervenido, atrapando el puñetazo de Bakugo en el aire con su propia mano dura como el hierro. Su rostro era una máscara de furia controlada mientras miraba bajamente a Bakugo. Basta ya, Bakugo, dijo Tetsu, con voz firme pero llena de tensión. Su agarre en el puño de Bakugo se hizo más fuerte y, por primera vez, Bakugo sintió una resistencia real. Sin usar su don, Bakugo no era lo suficientemente fuerte como para dominar el agarre de acero de Tetsu. Los ojos de Bakugo parpadearon con frustración. ¿No me vas a ceder, eh? Su voz estaba cargada de veneno mientras intentaba retirar su mano, pero Tetsu no la soltaba. En todo caso, su agarre solo se apretó aún más. Tetsu miró a Bakugo a los ojos con una frialdad que igualaba el acero de su don. No todos se rendirán ante ti, Bakugo. A algunos de nosotros no nos importa quién eres o lo que puedes hacer. La mano de Bakugo comenzó a calentarse y su sudor se volvió volátil. Pequeñas explosiones estallaron en su palma, lo que indicaba su creciente ira. Suéltame antes de que te obligue, espetó Bakugo. Antes de que las cosas pudieran empeorar, Iida apareció corriendo hacia el lugar. Agarró a Bakugo y a Tetsu por los hombros y su voz severa atravesó la tensión. Detengan esto de inmediato. Ahora todos somos compañeros de clase. Pelear no resolverá nada. A pesar de la intervención de Iida, Bakugo y Tetsu se quedaron en su punto muerto por un momento más, con los músculos tensos, antes de finalmente ceder. Tetsu soltó la mano de Bakugo y el explosivo chico dio un paso atrás, furioso. Tetsu, vámonos. Kaminari le hizo un leve gesto con la cabeza a Tetsu y luego les indicó a él y a Hirm que lo siguieran. Se alejaron, dejando a Bakugo mirando con enojo cómo se alejaban, con los puños todavía apretados a los costados. Les haré pagar por esto, se dijo Bakugo furioso por dentro, con la mente llena de pensamientos de venganza. Nunca había sido tan humillado en su vida, y el sentimiento lo carcomía, empujándolo cada vez más al borde. De vuelta en el aula, Kaminari no prestó más atención a Bakugo. Se sentó y miró el horario que tenía sobre su escritorio, hojeando la lista de clases próximas. Se dio cuenta de que, mientras que otras materias tenían solo 6 clases, el curso de héroes tenía 7. 4 por la mañana y 3 por la tarde, con un descanso para el almuerzo. Los sábados eran especialmente duros para los estudiantes de héroes, ya que las clases se extendían hasta el 6.º período, a diferencia de otros departamentos que terminaban después del 4.º. El entrenamiento de héroe no es ninguna broma, pensó Kaminari con un suspiro. Estaba especialmente ansioso por las clases de ciencias, con la esperanza de poder profundizar en el electromagnetismo, lo que lo ayudaría a desarrollar aún más su don. Pero después de su primera clase de ciencias, Kaminari sintió una punzada de decepción. El material que se había tratado era demasiado básico, nada parecido a lo que esperaba aprender sobre electromagnetismo. Después de la clase, se acercó al profesor de ciencias, un corpulento héroe con un brazo robótico conocido como robot de ingeniería. Sensei, comenzó Kaminari, ¿cuándo comenzaremos a aprender sobre el electromagnetismo en profundidad? ¿Electromagnetismo? Robot de ingeniería se rascó la cabeza con torpeza. Eso suele explicarse con más detalle a partir del 2.º año. Kaminari frunció el ceño. ¿Segundo año? Pero realmente quiero empezar a aprender ahora. La profesora sonrió en tono de disculpa. Me encantaría ayudar, pero no tengo tiempo para dar clases particulares ahora mismo. Entre dar clases y mantener la infraestructura de la escuela, tengo las manos ocupadas. Ah, ya entiendo.
Gracias de todos modos, respondió Kaminari, intentando no mostrar su decepción. Cuando el profesor salió del aula, suspiró y se dio la vuelta para volver a su escritorio. Pero justo cuando estaba a punto de sentarse, escuchó una voz detrás de él. ¿Estás interesado en aprender sobre electromagnetismo? La voz de Yaoyorozu Momo era suave, pero su tono tenía un toque de curiosidad. Kaminari se giró sorprendido. ¿Sabes algo al respecto? Preguntó levantando una ceja. Momo sonrió con confianza. Sí, lo he estudiado bastante. Si bien mi especialidad son las estructuras moleculares y la química, también he profundizado en la electrostática, los campos magnéticos y los conceptos básicos de los campos electromagnéticos cambiantes. Hablaba sin esfuerzo, recitando términos que la mayoría de sus compañeros de clase no entendían. Kaminari, sin embargo, estaba impresionado. ¿Realmente sabes de lo que hablas, eh? Momo se encogió de hombros modestamente. Intento mantenerme bien formada. Estaré encantada de enseñarte lo que sé. Kaminari dudó, sorprendido por su oferta. ¿De verdad harías eso? Por supuesto. Los ojos de Momo brillaron de entusiasmo. Me encanta ayudar a los demás a aprender. ¿Por qué no vienes a mi casa después de la escuela hoy? Podemos repasar un poco de electromagnetismo durante un par de horas. Estoy segura de que lo entenderás rápidamente. Kaminari sonrió. Me parece bien. No se percató del leve ceño fruncido que cruzó el rostro de Hirun mientras observaba el intercambio. Sus ojos se movieron de Momo a Kaminari, una expresión pensativa se apoderó de sus rasgos. Sin embargo, no dijo nada, simplemente volvió su atención al horario de clases que tenía frente a ella. Chapter 39. The Iron Tools. A las 4:10 p.m., la clase terminó, lo que marcó el nado social del primer día de Kaminari y sus compañeros en la escuela secundaria UA. Sin embargo, para algunos, el NAL de las clases no significó que el día había terminado, Kaminari y otros todavía tenían mucho por hacer. Kaminari hizo una rápida llamada a casa para explicar por qué volvería más tarde de lo habitual. Después, se despidió de Tetsu y Hirm, que parecían un poco indispuestos, en las puertas del muro protector de los héroes. Muy bien, guíanos el camino, dijo Kaminari, volviéndose hacia Yaoyorozu Momo, quien estaba prácticamente entusiasmada. Estaba emocionada porque esta era su primera oportunidad de enseñar oficialmente a alguien. Desde que tenía memoria, Yaoyorozu había estado aprendiendo por su cuenta, acumulando conocimientos mucho más allá de los de sus compañeros. Pero hoy, no solo estaba estudiando. Iba a transmitir lo que sabía. La idea de ser mentora la llenaba de entusiasmo. ¿Me guiarás? Repitió Momo, un momento confundida por las palabras de Kaminari, antes de comprender. Señaló una elegante limusina negra que se dirigía hacia ellos y sonrió. Nuestro vehículo ya está aquí. Vale, dijo Kaminari encogiéndose de hombros con indiferencia. Era solo una limusina, no era gran cosa. Aunque, en el fondo, no podía evitar compararla con el coche que tenía en su propia casa, que, aunque era bonito, no se acercaba ni por asomo a ese nivel de lujo. 40 minutos después, llegaron a una enorme mansión en la prefectura de Aichi. Kaminari salió del coche y observó el entorno, un poco sin palabras. ¿En serio? ¿Esto es real? Murmuró en voz baja mientras miraba la enorme mansión que tenía frente a él. Aunque había supuesto que Yaoyorozu Momo provenía de una familia adinerada, esto era algo completamente distinto. Para ser justos, cualquiera se quedaría atónito ante tanta grandeza. Después de todo, mansiones como esta solo existían en películas y series de televisión, al menos para la mayoría de la gente. Vamos, entremos, gritó Momo, saliendo de su estupor. Le pedí al mayordomo que lo preparara todo. Kaminari respiró profundamente y se dijo a sí mismo que debía mantener la calma. Solo estoy aquí para aprender sobre electromagnetismo, se recordó. Concéntrate en eso. Aún así, se tomó nota mental de investigar sobre la familia Yaoyorozu más tarde. No podía creer que una familia tan rica no tuviera algún tipo de perl público. Mientras Kaminari estaba en la mansión, sentado en un salón excesivamente espacioso, bebiendo té negro de primera calidad y absorbiendo las explicaciones de Momo sobre el electromagnetismo, su amigo Tetsu estaba vertiendo su energía en otro esfuerzo entrenando en la sala de judo. Auge. Por enésima vez, Tetsu golpeó el suelo de madera con un fuerte golpe. Esta vez, la caída lo dejó más aturdido de lo habitual.
Se quedó allí tendido un momento, mirando fijamente las luces brillantes del techo, con el pecho agitado. No muy lejos de allí estaba Goro Daimon, su instructor de judo, un hombre corpulento, de más de 2 metros de altura, vestido con un uniforme de judo blanco. Miró a Tetsu con ojos serenos y preguntó: ¿Ya te estás rindiendo? No, todavía no, gruñó Tetsu, levantándose con un gruñido. Miró a su maestro con frustración. ¿Pero cuándo vas a enseñarme algo de judo? Lo único que hago es que me tiren por todos lados. Desde que empezó a entrenar aquí, lo único que había hecho era que lo lanzaran por la lancia. No importaba si se enfrentaba a otros estudiantes o al propio Daimon, el papel de Tetsu siempre era el mismo. ¿Dónde estaban los lanzamientos, los movimientos, las técnicas que se suponía que debía estar aprendiendo? No puedes aprender a lanzar hasta que no entiendas por qué te están lanzando, dijo Daimon, con un tono aún tranquilo pero con un dejo de severidad. ¿Sientes los movimientos de la persona que te lanza? ¿Piensas en cómo minimizar el impacto cuando golpeas el suelo? ¿Has pensado en contrarrestar sus movimientos? Tetsu bajó la cabeza, avergonzado. No había considerado nada de eso. Hasta ahora, solo has estado reaccionando sin pensar, continuó Daimon. ¿Crees que pelear se trata solo de aprender un conjunto de movimientos como si fuera un videojuego? ¿Crees que memorizar algunas técnicas es todo lo que necesitas para ganar una pelea? El silencio de Tetsu se hizo más profundo. Una buena pelea se basa en pensar constantemente. Tienes que sentir los movimientos de tu oponente y analizar los tuyos en respuesta. En eso es en lo que deberías concentrarte ahora mismo, dijo Daimon, cruzándose de brazos. Una vez que entiendas los fundamentos de ser derribado, entonces podremos pasar a la siguiente etapa. Dominar el arte de derribar a alguien es un viaje que dura toda la vida. Las palabras encendieron algo dentro de Tetsu. Su frustración se disipó y fue reemplazada por determinación. Sus ojos brillaron con energía renovada. Lo entiendo, Sensei. Vamos de nuevo. Gritó Tetsu, cargando hacia adelante una vez más, pero esta vez, sus ojos estaban más agudos, más concentrados. Estaba observando cada movimiento de Daimon, tratando de predecir el siguiente lanzamiento. En su corazón, Tetsu rugió. ¿Kaminari quiere ser el héroe de tipo relámpago más fuerte? Entonces yo seré el héroe de tipo hardcore más fuerte. Aunque él y Kaminari no se conocían desde hacía mucho tiempo, Tetsu ya podía sentir lo impresionante que era Kaminari. La sensación de urgencia por mejorar lo agobiaba. No podía dejar que la brecha entre ellos creciera demasiado, no lo permitiría. Si en el futuro apareciera un villano poderoso, él quería estar hombro con Kaminari, listo para pelear. No quería ser el que se quedara atrás, indefenso. Para él, eso no era una verdadera alianza. Tenía que volverse más fuerte. Allá voy. Rugió Tetsu por dentro, y el sonido de los cuerpos golpeando el tatami llenó el dojo una vez más, pero esta vez, había una sensación de lucha que Tetsu estaba comenzando a resistir. De regreso a la prefectura de Shizuoka, Hirm Kyoka caminaba hacia su casa en silencio, con su mochila negra colgada del hombro. A diferencia de su rutina habitual, no se había puesto los auriculares para bloquear el ruido del mundo. En cambio, parecía perdida en sus pensamientos. Su teléfono vibró dentro de su bolso, y sonó Only My Railgun como tono de llamada. Abrió la cremallera de su bolso y sacó el teléfono, respondiendo la llamada sin mirar la pantalla. Oye, Kazama, dijo en voz baja, reconociendo instantáneamente la voz de quien llamaba. ¿Cómo te va en la UA? Preguntó suavemente un joven al otro lado de la línea. Hirm se detuvo y miró a su alrededor, hacia la calle por la que caminaba. Era un lugar tranquilo y pacífico, pero algo en el día de hoy la había dejado inquieta. Está bien, respondió ella, su voz más cautelosa de lo habitual. ¿Está bien? El tono de Kazama era suave pero comprensivo. Podía darse cuenta cuando algo no iba bien. No suenas como tú misma, Kyoka. Hirm vaciló, mientras su pulgar recorría distraídamente el borde de la funda de su teléfono. No tenía ganas de explicarlo todo, pero al mismo tiempo, guardárselo para sí misma la hacía sentir aún más incómoda. Suspiró en silencio y decidió quitarse de encima su malestar con una verdad a medias. Chapter 40 Creation, Expectation, Tomorrow. Sí, es solo que hay mucho que aprender, eso es todo. Nueva escuela, nueva gente. Ya sabes cómo es.
El recuerdo de Yaoyorozu Momo invitando a Kaminari a su casa pasó por la mente de Hirm nuevamente, haciéndola sentir un poco irritada. Sí, el sonido del viento en el teléfono no logró enmascarar el estado de ánimo de Hirm, y no pasó desapercibido para el chico del otro lado. Su mirada, normalmente suave, se endureció con preocupación. ¿Hiro estaba siendo intimidado en la UA? Apretó la mandíbula ante la idea, frustrado por su propio fracaso en ingresar al curso de héroe. Si tan solo hubiera dedicado más tiempo a sus estudios. Pero en lugar de enfrentarse a Hirm directamente, cambió de tema con un tono casual, tratando de levantarle el ánimo hablando de cosas que le gustaban. Por cierto, ¿conoces a ese Kaminari Denki? ¿Kaminari, qué pasa con él? Hirm frunció el ceño. De repente sintió la necesidad de terminar la llamada. Oye, ¿ya lo olvidaste? El chico soltó una pequeña risa. ¿No fuiste tú quien dijo que querías formar una banda con Kaminari? He estado esperando a escuchar cómo va eso. Él apoyó totalmente la idea, no solo porque admiraba la música de Kaminari, sino también porque sería una forma de mantenerse cerca de Hirm, incluso si estaban en escuelas diferentes. Le parecía que era una situación en la que todos salían ganando. Una banda, por alguna razón, esa palabra encendió una luz tenue en los ojos de Hiro, un fuego que casi se había extinguido por los acontecimientos del día. Si formo una banda con Kaminari, ¿eso significa que pasaremos mucho tiempo juntos? No estaba segura de por qué se sentía así. Ni siquiera podía explicarse a sí misma por qué sentía la necesidad de estar tan cerca de Kaminari últimamente, solo que no le gustaba la idea de que estuviera a solas con Yaoyorozu Momo. Hablaré con Kaminari sobre esto mañana. Genial, no lo olvides esta vez. Y quizás me lo presentes cuando tengas la oportunidad, bromeó el chico de cabello azul, tratando de aligerar el ambiente. No te preocupes, no lo olvidaré. Dijo Hirm con renovada determinación y luego terminó rápidamente la llamada. Su dedo se posó sobre el número de contacto de Kaminari en su teléfono. Aunque dijo que hablaría con él al respecto mañana, tuvo la tentación de llamarlo ahora mismo. Pero claro, probablemente él todavía estaba estudiando con Yaoyorozu Momo en ese momento. No quería molestarlo, sobre todo porque parecía tan interesado en aprender sobre electromagnetismo. Al mirar la hora, realmente suspiró y bloqueó su teléfono. Se lo diré en persona mañana. 7 p.m. Kaminari había aprendido mucho de la ayuda de Momo y ahora estaba en el Shinkansen de regreso a Saitama. Mientras tanto, Momo estaba mirando una pequeña pizarra llena de complejas ecuaciones electromagnéticas, sintiéndose bastante satisfecha con el progreso del día. Solo un poco más y lo alcanzará, murmuró para sí misma con una sonrisa satisfecha. Sin embargo, al recordar la velocidad con la que Kaminari absorbió el material, no pudo evitar sentirse un poco preocupada. Parece que necesito empezar a preparar material más avanzado, o de lo contrario pronto me quedaré sin cosas que enseñarle. Con ese pensamiento en mente, dejó el vaso de cristal que tenía en la mano y se volvió hacia el anciano mayordomo que estaba detrás de ella. Por favor, lleve todos los libros sobre electromagnetismo al estudio. Sí, señorita, respondió el mayordomo con una cortés reverencia. En el tren, Kaminari se apoyó contra la ventana y contempló en silencio el don de Yaoyorozu Momo. Se encontró disfrutando de ese momento de tranquilidad a solas, perdido en sus pensamientos. Después de todo, Momo había puesto tanto esfuerzo en ayudarlo. Lo mínimo que podía hacer era pensar en formas de corresponderle. Si bien no sabía tanto como Momo en lo que a la academia se refiere, tenía sus propias ideas, especialmente en lo que se refería al desarrollo de los quirks. Estaba seguro de que podía ofrecer algunos consejos útiles. Su don se llama creación. Le permite crear cualquier objeto inanimado, siempre y cuando comprenda su estructura. Es una habilidad impresionante, pero no está exenta de límites. Por lo que sabía, la creación tenía su cuota de restricciones, al igual que cualquier otro don en este mundo. La primera limitación importante era su propia reserva de energía, en su caso, la grasa corporal. Cuanto más complejo o más grande fuera el objeto que quería crear, más grasa tenía que quemar. Si usara su don de forma imprudente, podría afectar su cuerpo. Después de todo, un cuerpo humano sin reservas de grasa se enfrentaría a graves riesgos de salud. La segunda limitación era su comprensión de los objetos que quería crear. Cuanto más detallado fuera su conocimiento de la estructura de un objeto, más fácil y fluido sería el proceso de creación.
Si bien el primer problema podía resolverse con una dieta más calórica, el segundo requería de una inteligencia innata y de una actitud para el aprendizaje. No todos tenían el talento para memorizar esquemas y estructuras moleculares complejas. Kaminari se dio cuenta de que si este don pertenecía a una persona promedio, probablemente solo lograría crear objetos simples como pañuelos durante toda su vida. En resumen, el don de Momo era tan alto como la riqueza de su familia. De primer nivel, pero no sin desafíos. ¿Pero por qué parece que su don no está a la altura del nombre creación? Kaminari reaccionó, antes de darse cuenta de repente de lo que lo estaba molestando. Si solo le permite reproducir objetos que ya existen, ¿no debería llamarse fabricación? En realidad, no está creando algo nuevo, solo está dando a conocer elementos basándose en datos preexistentes. La verdadera creación implicaba innovación, dar existencia a algo nuevo. Si le pidiera a Momo que creara algo fantástico como un pañuelo dorado de santo, ¿sería capaz de hacerlo? La respuesta fue claramente no, al menos no por ahora. Sin embargo, se le ocurrió otra posibilidad. ¿Y si el don de Momo era realmente creación, pero sus limitaciones actuales se debían a su edad e inexperiencia? Tal vez, a medida que se hiciera más fuerte, podría liberar todo su potencial. Si ese es el caso, la clave de su don podría no ser solo comprender la estructura molecular de los objetos, sino también obtener una comprensión más profunda del mundo mismo. Independientemente de si esta teoría era correcta o no, Kaminari había decidido mantener una relación estrecha con Momo. ¿Se trataba de una actitud oportunista? Tal vez, pero en el fondo era un adulto que había superado con creces la edad ingenua en la que las amistades debían estar libres de cualquier motivo oculto. Además, no tenía malas intenciones. Realmente valoraba su potencial y había elevado su posición en su mente gracias a ello. Al fin y al cabo, cada uno tenía un nivel de intimidad diferente con sus amigos y la igualdad absoluta era una ilusión. Así es la naturaleza humana. Necesito compartir esta teoría con Momo pronto, tal vez mañana, pensó Kaminari mientras observaba el paisaje nocturno desdibujarse ante la ventana del tren. Cuanto más se sumergía en este mundo, especialmente desde que se involucró con UA, más se sentía genuinamente entusiasmado por todo lo que encontraba. Vivir una vida donde siempre haya algo que esperar, ¿quién no querría eso?